Estamos comenzando la lección número 5 en este cursillo sobre el Espíritu Santo. Esta lección es sobre el tema el bautismo en el Espíritu Santo. Se trata de un tema muy importante y acerca del cual hay mucha confusión y poco conocimiento, aún en la Iglesia del Señor muchas veces. El bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa hecha en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículo 28, donde Dios prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne. Esta promesa fue repetida por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde él habla de que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo y también con fuego. Luego en Hechos capítulo 1, versículo 5, Cristo mismo repitió la promesa diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ciertamente esta promesa del Padre fue cumplida dentro de pocos días de la promesa que Cristo dio en Hechos capítulo 1, versículo 5. Cumplida en el día de Pentecostés, que siguió la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, encontramos que el Espíritu Santo fue derramado. En aquel día, Cristo Jesús recibió la promesa del Padre y derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17 aclara que se trata del cumplimiento de la promesa de la profecía de Joel, y en Hechos capítulo 2, versículo 33 nos dice que Cristo recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y lo derramó conforme a lo que ellos estaban viendo y oyendo en este mismo día. Desde aquel momento glorioso, el Espíritu Santo ha sido disponible a todos aquellos que Dios llame por medio del Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 39, a aquellos que estaban presentes en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro les dijo que esta promesa era para ellos y para sus hijos y para todos aquellos que estaban lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aprendemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, que el llamamiento de Dios es por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Los que reciben este llamamiento, el llamamiento del Evangelio de obedecer a Dios, de creer en Cristo, los que reciben este llamamiento con fe, arrepentimiento y bautismo en agua para perdón de pecados, se hacen acreedores de la promesa del Padre. Según Hechos 2:38, es necesario arrepentirse y ser bautizado para perdón de pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Según Hechos 5:32, Dios ha dado su Santo Espíritu a aquellos que le obedecen. Ahora, el Espíritu Santo fue derramado. Pero una vez derramado, el Espíritu Santo empezó una obra especial. La obra de dar poderes, o sea, dones, de acuerdo con su voluntad divina. Primeramente dio estos poderes a los apóstoles de Cristo. Después los dio por medio de estos apóstoles a muchos miembros de la Iglesia de Cristo. Esto fue por medio de la imposición de manos de los apóstoles. El bautismo en el Espíritu Santo, o sea, el derramamiento del Espíritu, como el derramamiento de la sangre de Cristo, se llevó a cabo como acto único, el cual jamás fue repetido. Es decir, que el Espíritu Santo fue derramado del cielo solamente una vez. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, aunque el Espíritu fue derramado solamente una vez, los beneficios de su presencia en el mundo, y especialmente en la Iglesia, se reciben hoy día en la misma manera que en aquellos días.
así como recibimos los beneficios del derramamiento de la sangre de Cristo, aunque fue derramada una sola vez para siempre, también recibimos los beneficios del derramamiento del Espíritu, aunque aquello sucedió solamente una vez para siempre. Hoy día, aquel que recibe el llamamiento del Evangelio verdadero, cree, se arrepiente, confiesa su fe en Cristo, se bautiza para perdón de pecados en obediencia a la verdad. Este hombre, esta mujer, este individuo recibe el Espíritu Santo en cumplimiento continuo de la promesa del Padre. En cuanto a los poderes o dones, ya que fueron dados conforme a la voluntad del Espíritu mismo solamente por medio de los apóstoles, en la ausencia de apóstoles, no es la voluntad del Espíritu darlos hoy día. Ahora, este punto es algo que estaremos estudiando en mucho detalle más adelante en otra lección acerca de los milagros. Pero que entendamos ahora que el beneficio principal del bautismo en el Espíritu Santo, que no fue el asunto milagroso, sino que la recepción del Espíritu. El beneficio principal del bautismo en el Espíritu Santo está disponible hoy día, de igual manera que a los miles de personas presentes en el día de Pentecostés, allá en la ciudad de Jerusalén, hace unos 2000 años, mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo en agua, recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora, creo que es importante, antes de seguir estudiando acerca del significado del bautismo en el Espíritu Santo, tomar en cuenta que hay mucha confusión sobre este tema. En vez de dejar que esa doctrina, tan clara y hermosa, tan entendible, sea apreciada por todos, ha habido una tendencia al misticismo y al exclusivismo. Se ha querido vestir este tema de misterios, de sensaciones puramente emocionales, y el resultado ha sido la confusión. Además, en algunas ocasiones, ha surgido la idea que uno tiene que ser de los más santos que hay para tener la esperanza de participar en esta bendición de Dios. Muchos confunden el poder con el Espíritu Santo. Otros no entienden el propósito verdadero del bautismo en el Espíritu Santo. Además, hay mucha confusión sobre el número de veces que se llevó a cabo el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos piensan que la experiencia de gracia que testifica a sus corazones de haber recibido la salvación sea el bautismo en el Espíritu Santo. Sin esta experiencia, dicen, uno no puede llegar a Dios para la salvación. Otros dicen que los salvos deben ir más allá de la salvación y buscar el bautismo en el Espíritu Santo, que les ayudará a hablar en lenguas, profetizar, hacer sanidades y otras obras milagrosas como estas. Hay otros que creen que solamente los 12 apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Dicen que fue por medio del bautismo en el Espíritu que los apóstoles fueron guiados a toda la verdad y recibieron el poder de imponer las manos para traspasar poderes milagrosos en la iglesia. Por supuesto, las Sagradas Escrituras tienen que presentar la doctrina verdadera sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Es a ella que queremos acudir, dejando todo prejuicio a un lado, acercándonos a este estudio con la única convicción que la Biblia contiene la verdad y que nosotros aceptaremos lo que ella enseña, aunque no esté de acuerdo con nuestras experiencias en el pasado, ni con muchos dirigentes religiosos de grande renombre. Lo primero que queremos considerar en esta lección es la relación del bautismo en el Espíritu Santo con la salvación. ¿Le salvará el bautismo en el Espíritu Santo? La verdad es que no. En Efesios capítulo 4, versículo 5, hay una declaración por el apóstol Pablo que realmente merece mucha atención en el estudio del bautismo en el Espíritu Santo.
Pablo dice que hay solamente un bautismo. Ahora sabemos que esto no es cierto. Sabemos que ha habido muchos bautismos diferentes. El bautismo del pueblo de Dios en la nube y en el mar durante el tiempo de Moisés, 1 Corintios 10, versículo 2. El bautismo de Juan, Hechos capítulo 19, versículo 13. El bautismo en fuego, Mateo 3, versículos 10 al 12. El bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 1, 4 al 5. El bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús, Hechos 2, 38 y 8, versículos 36 al 38. Pero el Espíritu Santo dice ahora, por medio del apóstol Pablo, que hay solamente uno. Por supuesto, la idea es que hay solamente un bautismo verdadero. Hay solamente un bautismo que es mandamiento de Dios a los hombres para que reciban la salvación del alma, o sea, el perdón de pecados. No es necesario ser bautizado en dos bautismos diferentes para ser salvo. Hay solamente uno, verdaderamente, para salvación. Sabemos que los bautismos de Moisés y de Juan ya estaban pasados y fuera de vigencia cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios. Creo que es interesante que estos mismos cristianos, los Efesios, habían participado anteriormente en el bautismo de Juan y después en el bautismo de Cristo para perdón de sus pecados. En este último también recibieron el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, de igual manera, ya había sido cumplido. Y todos los cristianos gozaban de la bendición de aquel derramamiento que ya fue cumplido en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Los bautismos de Moisés y Juan ya pasaron de vigencia. No querían el bautismo en fuego, como veremos enseguida, porque es un bautismo de castigo. El bautismo en el Espíritu Santo ya se había llevado a cabo. Así que Pablo puede decir que ahora hay solamente un bautismo. Hay solamente un bautismo al cual todos los hombres deben obedecer si quieren recibir el perdón de sus pecados. Este bautismo es el que Cristo mandó en Mateo 28, 19, diciendo que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo mismo que enseña en Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este bautismo que Cristo mandó es el bautismo en agua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados, para salvación. No era el bautismo en el Espíritu Santo, porque el propósito del bautismo en el Espíritu Santo nunca fue dar el perdón de pecados, aunque esto sea muy sorpresivo para muchas personas. Fíjese muy bien que el bautismo que hace posible el perdón de pecados no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino el bautismo en agua. Los individuos que oyeron la oferta de salvación en el Evangelio no fueron bautizadas en el Espíritu Santo para ser salvos, sino en agua. En Hechos 8, 35 al 39, encontramos un caso bien claro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿A qué llegaron? A cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Este hombre había escuchado el Evangelio de Jesús y sabía que tenía que bautizarse. También sabía que el elemento señalado para el bautismo era el agua. Por tanto dijo, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. ¿Bautizado en qué? Pues bautizado en agua. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿A qué descendieron? Al agua. ¿Para qué? Para que le bautizara. Él y el eunuco descendieron ambos al agua y le bautizó, y el eunuco siguió gozoso su camino. Hechos 8, versículos 35 al 39. Cuando este hombre oyó el mensaje de Dios, ofreciéndole salvación, él quiso recibirla. ¿Qué fue lo que hizo? No se arrodilló para pedir el bautismo en el Espíritu Santo, sino que fue bautizado en agua para recibir la salvación, y después siguió gozoso su camino. Además, fíjese bien, que este bautismo para salvación es administrado por manos humanas. ¿Quién efectuó este bautismo? El predicador Felipe. Como veremos enseguida, el bautismo en el Espíritu Santo no es administrado por ningún hombre, sino exclusivamente por Cristo. Naturalmente, el bautismo no dependió del bautizador para ser válido, o sea que él no tiene ningún poder en el bautismo, pero sí fue necesaria la intervención humana, el bautizador humano. Así que el bautismo que es para salvación, según el Evangelio de Cristo, es el bautismo en agua y es administrado por algún hombre, aunque el poder salvador naturalmente queda en Dios. También en 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 al 21, encontramos más prueba de que el bautismo que es para salvación es un bautismo en agua, no bautismo en el Espíritu Santo. Los que en otro tiempo desobedecieron, hablando de aquellos en el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí el texto nos está señalando que el bautismo relacionado con la salvación, el bautismo que es requisito para que uno sea salvo, corresponde al agua del diluvio que salvó a 8 personas en el arca. El bautismo que salva, el bautismo que es requisito para salvación, es bautismo en agua. También es de mucha importancia notar que no hay ningún mandamiento en toda la Biblia de ser bautizado en el Espíritu Santo. No es mandamiento. Pero el bautismo que es para perdón de pecados, o sea, para salvación, para hacernos discípulos de Cristo Jesús, es un mandamiento que debemos obedecer. Fíjese bien, estamos notando las diferencias entre el bautismo que es para salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Y estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo es muy diferente. No es el bautismo que es necesario para salvación. El bautismo que es para perdón de pecados es mandamiento. Es un mandamiento que requiere una decisión de parte nuestra. Tenemos que querer obedecer. También requiere una acción de nuestra parte, el someternos al acto del bautismo. En varios versículos podemos notar estos principios bíblicos. Y otra vez notaremos que la intervención humana es necesaria, no como autoridad, sino como instrumento de Dios. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo enseña a sus discípulos que deben predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el hombre tiene que creer y decidir obedecer en el bautismo. Además, en Hechos capítulo 2, versículo 38, encontramos estas palabras. Arrepentíos
es un mandamiento. Y bautícese, otro mandamiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este caso, el bautismo es un mandamiento que los que desean el perdón de pecados tienen que obedecer. En Hechos capítulo 2, versículo 41, encontramos que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Hechos 10, 48, Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo para salvación es un mandamiento que requiere decisión y acción de parte de aquel que va a ser bautizado. Pero, fíjese bien en la diferencia. El bautismo en el Espíritu Santo no es así. No es un mandamiento, sino una promesa. Una promesa que se iba a recibir. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, la Biblia dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está muy claro que no hicieron nada, no decidieron, ni tuvieron que decidir si querían el bautismo en el Espíritu Santo o no. Era la promesa de Dios que Él tenía que cumplir. Además, no fue un bautismo administrado por manos humanas, sino por el Hijo de Dios. Él recibió la promesa del Padre, Él derramó el Espíritu Santo. Hechos 2:33. Juan bautizó con agua, mas Cristo es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. En resumen, esto es lo que tenemos. El bautismo en el Espíritu Santo nunca fue requisito para recibir el perdón de pecados. Ese bautismo para salvación es el bautismo en agua. El bautismo que es necesario para recibir el perdón de pecados es administrado por manos humanas, sobre personas que deciden que así lo desean y que se someten voluntariamente. El bautismo en el Espíritu Santo, en cambio, fue administrado solamente por Cristo y no incluía ninguna decisión personal ni acción de obediencia de parte del que lo iba a recibir. Así que eliminemos de nuestras mentes el concepto falso que debemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo para ser salvos. La Biblia simplemente no enseña esto. No recibimos el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Fíjese en la diferencia. Una diferencia muy grande. El bautismo en el Espíritu Santo no es para ser salvo, es para los salvos. El bautismo en el Espíritu Santo, efectuado según Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, hizo que el Espíritu Santo fuera disponible a todos aquellos que por fe y obediencia nacen en la familia de Dios. Cuando uno oye el Evangelio, cree, se arrepiente, confiesa su fe y es bautizado en agua para perdón de pecados, nace en la familia de Dios y recibe entonces la bendición, o sea, el don del Espíritu Santo. Ahora, esto no es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el resultado continuo, que continúa y continuará hasta el fin del mundo, de que el Espíritu fuera derramado en el día de Pentecostés, porque desde aquel entonces el Espíritu se hizo disponible a todos aquellos que son llamados por Dios. Hechos 2, versículos 38 al 39. Así que los hijos de Dios, los que han nacido legítimamente en la familia de Dios, de agua y del Espíritu, reciben el Espíritu Santo
como beneficio continuo del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Aquí está el texto clave. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos. No dice para que sean hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6. No recibimos el Espíritu para ser hijos, sino porque somos hijos. En Efesios 1, versículos 13 al 14, la Biblia nos enseña que cuando somos salvos por el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como sello de nuestra salvación. En Hechos 5:32, la Biblia dice que Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. El Espíritu Santo no es algo que recibimos para tener el perdón de pecados. Es una bendición que Dios da a aquellos que tienen ese perdón por medio de su obediencia al Evangelio, en el arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿Le salvará el bautismo en el Espíritu Santo? No, Señor. Pero si usted es salvo por la gracia de Dios en el bautismo en agua, recibirá la bendición, la promesa del don del Espíritu Santo, la cual fue hecho disponible por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay algunas ideas erróneas que debemos eliminar de nuestras mentes, ideas que se propagan mucho, y para eliminarlas hay dos principios que la Biblia nos presenta en términos claros. Principios que creo que son fundamentales para ayudarnos a eliminar ideas equivocadas sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia es la obra del Espíritu Santo, y si ella nos enseña algo sobre el Espíritu, es veraz. Tenemos que juzgar nuestras experiencias y las experiencias de otras personas a la luz de la Biblia. Es incorrecto juzgar lo que la Biblia dice a la luz de nuestras propias experiencias personales, porque las experiencias pueden ser engañosas. La Biblia no. El primer principio fundamental en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que el bautismo en el Espíritu Santo es administrado únicamente por Jesucristo. El bautizador en el bautismo en el Espíritu Santo es Jesucristo. Por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no es nada administrado por alguien que no sea Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Padre no es el que bautizó en el Espíritu Santo. Él dio la promesa. El Hijo la cumplió. Los apóstoles no bautizaban en el Espíritu Santo. Ellos recibieron este bautismo. El Espíritu Santo no administraba el bautismo en el Espíritu Santo. Eso sería el bautismo por el Espíritu Santo. Fíjese bien, la Biblia no habla de bautismo por el Espíritu Santo. Esta es la enseñanza más común entre las sectas religiosas hoy día. Cuando ellos hablan del bautismo en el Espíritu Santo, realmente están hablando del bautismo por el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice nada sobre algún bautismo por el Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo por Cristo Jesús. Todo fenómeno que sea llevado a cabo por alguien más que Cristo, sea un apóstol, un predicador, un profeta, o aún el Espíritu Santo mismo, no es el bautismo en el Espíritu Santo. Si encontramos algo que pensamos pudiera ser el bautismo en el Espíritu Santo, pero Cristo no es directamente responsable por ello, podemos estar seguros que no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautizador es Cristo Jesús.
El segundo principio importante que usamos para eliminar ideas equivocadas en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que el bautismo en el Espíritu Santo no es nada que aconteció antes del día de Pentecostés, es decir, el día de Pentecostés que siguió la ascensión de Cristo. Sabemos por nuestros estudios anteriores que el Espíritu Santo ha sido activo desde la creación del mundo. Puede ver el estudio sobre el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, que aclara la actividad del Espíritu desde la creación del mundo hasta Hechos capítulo 2. Pero desde el tiempo de Joel, Dios había prometido mandar su Espíritu en una manera muy especial. Esta venida del Espíritu Santo, o sea, su derramamiento, es lo que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo. Iba a hacer algo nuevo. Aún en el tiempo de Juan el Bautista, él prometió este bautismo como algo todavía futuro. En Juan capítulo 7, versículo 39, el apóstol Juan nos aclara que el Espíritu todavía no había venido durante la vida de Cristo, porque era necesario que Cristo fuera glorificado primero. El texto dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. O sea que, mientras Cristo no fuera glorificado, el Espíritu Santo no había venido. Estaba presente, había obrado en ciertas maneras, pero todavía no se había cumplido la profecía, o sea, la promesa que Dios había dado del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, lo que en el Nuevo Testamento se llama el bautismo en el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, Cristo había dicho a los apóstoles, el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Estaba ya morando con ellos, pero iba a estar en ellos. O sea que aunque el Espíritu estaba activo, todavía faltaba algo muy especial. En Juan capítulo 16, versículo 7, Cristo les dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mientras Cristo estuviera con ellos, el Consolador, el Espíritu Santo, no había venido todavía, no podía venir. Pero cuando Cristo se fuera, entonces Él les iba a enviar el Espíritu Santo. Luego, después de la muerte y resurrección del Señor, después de andar de nuevo con ellos por 40 días, Él habló otra vez acerca del bautismo en el Espíritu Santo como algo todavía futuro, pero cercano. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 tenemos estas palabras de Cristo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora hemos visto que durante la vida de Cristo, en esta tierra, el Espíritu Santo no había venido todavía. Y ahora vemos después de la muerte y aún la resurrección de Cristo, que todavía no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero lo iban a recibir dentro de no muchos días y lo iban a recibir en la ciudad de Jerusalén. Por esto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Luego, cuando vino el día de Pentecostés, Cristo les bautizó en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro confirmó que el acontecimiento de ese día era lo que Joel había profetizado.
Esto es lo dicho, dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro dice que lo que estaba sucediendo en ese día, en el día de Pentecostés, lo que había sucedido, era el cumplimiento de lo profetizado por Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28, cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en Hechos capítulo 2, versículo 33, el apóstol Pedro también nos confirma que lo que sucedió en ese día de Pentecostés era lo que el Padre había prometido y lo que Cristo entonces había derramado, el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Podemos decir con aplomo que el bautismo en el Espíritu Santo sucedió por primera vez en el día de Pentecostés. Realmente sucedió y punto en este día. Pero con claridad podemos ver que nada que sucedió antes de este día puede calificarse como el bautismo en el Espíritu Santo. Si encontramos algo que creemos que pudiera ser el bautismo en el Espíritu Santo, pero es algo que ya había sucedido antes del día de Pentecostés, tal fenómeno no es el bautismo en el Espíritu Santo, porque lo que sucedió en el día de Pentecostés nunca había sucedido en toda la historia del mundo. El acto es el bautismo en el Espíritu Santo. Su tiempo definitivo es el día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo Jesús al trono de gloria. Tenemos dos principios fundamentales. Y con estos dos principios bíblicos en mente podemos proceder a eliminar muchos falsos conceptos sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, el bautismo en el Espíritu Santo no es el poder de hacer milagros. El bautismo en el Espíritu Santo iba a ser algo nuevo. Pero diferentes hombres, varios hombres de Dios, habían hecho milagros antes del día de Pentecostés. En Éxodo capítulo 7 al 14, encontramos una serie de milagros hechos por medio de la vara de Aarón. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, encontramos que Elías hizo un milagro que proveyó comida a una viuda que iba a morir de hambre. También en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 23, Elías, por el poder de Dios, resucitó al hijo de esta misma viuda. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14, encontramos la curación milagrosa de Naamón, que era leproso. En Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20, la Biblia nos habla del poder de echar fuera demonios que ejercían los discípulos del Señor antes del día de Pentecostés. Por tanto, ni los milagros, ni las obras de sanidad instantánea no eran nuevos. Es cierto que los apóstoles hacían muchos milagros después del derramamiento del Espíritu Santo, pero también es cierto que siervos de Dios lo hacían antes de ese acontecimiento en el día de Pentecostés. Después del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu repartía el poder de hacer milagros a quienes Él quería. Pero el derramamiento del Espíritu es un evento, algo que Cristo llevó a cabo. La recepción del poder de hacer diferentes milagros es otra bendición distinta. Es algo que el Espíritu Santo mismo llevaba a cabo, no algo que Cristo hizo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Fíjese bien.
Esto tiene que ver con los poderes milagrosos que recibieron cristianos en el primer siglo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Lo quiero repetir, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. El don de hacer milagros y todos los dones milagrosos era algo que el Espíritu Santo administraba. Cristo derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Luego, después, el Espíritu Santo, en la manera que Él consideró correcta, el Espíritu Santo dio poderes milagrosos a los siervos de Dios. Pero el bautismo en el Espíritu es una cosa. La recepción de poderes milagrosos es otra muy aparte. Cristo administraba una y el Espíritu Santo la otra. Por tanto, en dos bases podemos decir con toda seguridad que la recepción de poderes milagrosos no puede ser el bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, porque no fue algo nuevo, no fue algo que empezó en el día de Pentecostés. Se hacían milagros antes, se hicieron milagros después. Segundo, porque no fue algo administrado exclusivamente por Cristo. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién da poderes milagrosos? El Espíritu Santo daba estos poderes. Así que en estas dos bases rechazamos el concepto que el bautismo en el Espíritu Santo sea la recepción de poderes milagrosos. No cabe dentro de los límites bíblicos. No está de acuerdo con los principios fundamentales que hemos descubierto en el Nuevo Testamento acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, otra idea equivocada en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que sea la inspiración del individuo. Muchas personas habían sido inspiradas antes del día de Pentecostés. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, encontramos lo mismo que los profetas antiguos del Antiguo Testamento hablaron por inspiración del Espíritu de Cristo. La inspiración empezó miles de años antes de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo se efectuó por primera y única vez en el día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo. Por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no puede ser la recepción de la inspiración. Después del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, Él inspiró a los apóstoles y a varios profetas en el Nuevo Testamento. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es obra realizada por Cristo en el día de Pentecostés. La inspiración es obra realizada no por Cristo, sino por el Espíritu Santo de acuerdo con su voluntad antes y después de ser derramado por Cristo en el día de Pentecostés. Un tercer concepto equivocado en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que muchos creen que el individuo que recibe el bautismo en el Espíritu Santo, lo que recibe es el poder de hablar en lenguas. Esta idea se basa
en el hecho que los apóstoles empezaron a hablar en lenguas en el día de Pentecostés después del derramamiento del Espíritu. Pero este es el mismo caso que el de todos los poderes milagrosos que ya consideramos. No debemos confundir el poder con aquel que lo da. El poder es una cosa. El Espíritu Santo que lo da es un ser inteligente, parte de la deidad. No debemos pensar que la recepción de algún don de parte del Espíritu sea igual a la recepción del Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Esto significa que Cristo efectuó el bautismo en el Espíritu Santo de acuerdo con la promesa de Dios. En esta ocasión, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto fue el cumplimiento de la promesa de Cristo. En Juan 14:17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero luego de recibir el Espíritu, algo diferente, algo muy aparte sucedió. Y, dice la palabra, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Esto cumplió una segunda promesa que Cristo les había hecho. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo iban a recibir poder? Según Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Cristo prometió que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, versículo 5. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pero luego, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo hizo una segunda promesa. Al cumplirse la primera, el bautismo en el Espíritu Santo, también iban a recibir poder. Y precisamente esto es lo que observamos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo segundo que vemos es que el Espíritu Santo les dio poder. En este caso, el poder de hablar en lenguas. La recepción del Espíritu Santo. El resultado del bautismo en el Espíritu Santo fue una bendición. Pero la recepción del poder de hablar en lenguas fue una segunda bendición. Esto último fue un poder dado por el Espíritu Santo a los apóstoles después que él había sido derramado por Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que ya leímos, encontramos que el Espíritu Santo seguía haciendo lo mismo, es decir, seguía dando el poder de hablar en lenguas a algunos cristianos durante los primeros días de la existencia de la iglesia, de acuerdo con su voluntad, por supuesto. Pero fíjese bien, que no todos los cristianos recibieron el poder de hablar en lenguas. Algunos recibieron otros poderes. Pero esto no era el bautismo en el Espíritu Santo, sino poderes que el Espíritu mismo daba después del glorioso evento de su derramamiento por Cristo Jesús. Además, realmente el poder milagroso de hablar en un idioma no era algo totalmente nuevo, ya se había dado al asna de Balaam en el tiempo del Antiguo Testamento. Puede leerlo en Números 22-28, cuando el asna habló en lenguaje humano. Un don de hablar en lengua es realmente maravilloso, que el asna recibió. Otros creen que el bautismo en el Espíritu Santo es simplemente ser lleno del Espíritu Santo. Pero esta frase de ser lleno del Espíritu Santo ya se aplicó a Juan el Bautista, su madre y su padre, antes del día de Pentecostés, en Lucas capítulo 1, versículos 15, 41 y 67. Todos estos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo,
También debemos recordar que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Esta fue promesa. Pero según Efesios 5, versículos 18 al 19, el ser lleno del Espíritu Santo no es promesa, sino mandamiento que todo cristiano debe obedecer. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución, antes bien, sed, fíjese en la forma del verbo, sed, imperativo, mandamiento, sed, llenos del Espíritu Santo. Se trata claramente de un mandamiento. Pero la recepción del Espíritu, o sea, el bautismo en el Espíritu, era una promesa. Hechos 1, versículos 4 y 5. Es interesante notar que estos cristianos en Éfeso ya habían recibido el Espíritu Santo. Fíjese bien, en Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14. El texto nos enseña que las personas a las cuales, los cristianos a los que Pablo escribe en Efesios, ya habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis ya en el pasado sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero luego, en Efesios 5 les manda, sed llenos del Espíritu. Así que recibir el Espíritu Santo es una cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es otra, diferente. Estos cristianos hasta ya habían recibido poderes milagrosos, según Hechos capítulo 19, versículos 4 al 6. Tal vez recuerda, en Hechos 19 llegó Pablo y no habían recibido el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Los bautizó nuevamente en el nombre de Cristo. Y habiéndoles, dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que estos cristianos ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían recibido poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas, para profetizar, pero todavía Pablo les exhorta que sean llenos del Espíritu Santo, o sea, que dejen que el Espíritu Santo gobierne e influya en sus vidas, específicamente a través de su palabra, la palabra de Dios. Así que vemos claramente que la promesa del Espíritu y el ser lleno del Espíritu son dos cosas diferentes. Además, personas fueron llenas del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. En resumen, hemos aprendido que el bautismo en el Espíritu Santo no es, primeramente, no es el poder para hacer milagros. No es la inspiración. No es el poder de hablar en lenguas. Y no es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué es? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Esto es lo que estaremos tratando enseguida. El significado del bautismo en el Espíritu Santo. La bendición del bautismo en el Espíritu Santo puede ser entendida mejor si consideramos una vez más la diferencia entre la obra del Espíritu antes del día de Pentecostés y su obra que empezó en aquel día. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, Cristo prometió a sus discípulos, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». Cristo en estos versículos estaba prometiendo que el Espíritu de Dios iba a morar en los apóstoles. El Espíritu Santo había estado con ellos ya, había estado activando
en el mundo desde la creación realmente. Pero al enviar Cristo del cielo al Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo efectuado en el día de Pentecostés, el Espíritu estaría en ellos. En Juan capítulo 7, versículos 38 al 39, encontramos que la misma bendición se promete a todos aquellos que iban a creer en Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7, 38 al 39. Fíjese lo que está diciendo. Cuando Cristo habló estas palabras, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dijo esto, el Espíritu Santo no había venido todavía. No había sucedido todavía el bautismo en el Espíritu Santo. Pero venía el tiempo después de la glorificación de Cristo, al venir el Espíritu Santo, cuando todos los creyentes verdaderos iban a recibir el Espíritu Santo en su interior. La maravillosa bendición que Joel profetizó en Joel capítulo 2, versículo 28, que Juan prometió cuando habló del bautismo en el Espíritu por Cristo, y luego lo que Cristo prometió y derramó en el día de Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿No fue la recepción de poderes milagrosos? ¿No fue la recepción de sensaciones estáticas? ¿No fue una emoción muy grande? Fue la recepción del Espíritu Santo adentro de uno. Lo que es prácticamente increíble es que todos los discípulos de Cristo pueden recibir esta gran bendición. Así que cuando Cristo derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los apóstoles lo recibieron adentro de sí. Empezó a morar en ellos. Había estado con ellos, ahora está en ellos. Luego ellos explicaron, por inspiración del mismo Espíritu Santo, que todos aquellos que por fe en Cristo se arrepienten y se bautizan en agua para perdón de pecados, pueden recibir el mismo don, el Espíritu Santo. Vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39, y veremos que realmente esto es lo que se promete. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Habla a creyentes que se arrepienten, que se bauticen para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, ¿cuál promesa? La promesa del Padre, la promesa de recibir el Espíritu. La promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En otra lección estaremos estudiando lo que significa tener al Espíritu Santo en uno. Pero por el momento, que nos baste entender que la bendición que Dios hizo disponible a todos los hombres cuando Cristo derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la recepción del Espíritu Santo, no la recepción de ningún poder milagroso. Estos poderes, luego, fueron repartidos a algunos siervos de Dios por el Espíritu Santo, según su voluntad. Pero se trata de dos cosas diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo no es poder milagroso, sino la recepción del Espíritu Santo. Es importante entender que la promesa del bautismo en el Espíritu Santo no es igual a la promesa de recibir poder. Hay dos promesas distintas que debemos tomar en cuenta. Primeramente, en Hechos capítulo 1, versículo 8,
la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, los apóstoles habían recibido la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Luego Cristo les dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, también les iba a dar poder. En Hechos 1, 4 y 5 tenemos la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1, 8 tenemos otra promesa que Cristo dio únicamente a los apóstoles, que fue la promesa de recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Así que tenemos dos promesas distintas. Fíjese muy bien. Dos promesas distintas. Primero, iban a recibir el Espíritu Santo. Segundo, entonces, iban a recibir además poder. Si leemos el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 4, encontramos que fue exactamente así. Primero, fueron todos llenos del Espíritu Santo y, dos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos recibieron el Espíritu y luego el Espíritu les dio poder para hablar en otros idiomas, en otras lenguas. El Espíritu Santo no es el poder. El Espíritu Santo es aquel que da el poder según su voluntad. Si leemos nuevamente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, veremos este punto claramente. La diferencia entre el don, o sea, el poder milagroso, y el Espíritu Santo que dio este poder. Hablando en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10, hablan de los diferentes dones. El don de hacer milagros, de la profecía, de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero luego dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recibir el Espíritu Santo no es recibir algún don milagroso, de ninguna manera. El Espíritu Santo no es el poder. El Espíritu Santo es aquel que daba el poder de hablar en lenguas, o el poder de profetizar, o el poder de discernir espíritus, o el poder de interpretar lenguas. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Esta es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y segundo, luego, el Espíritu Santo les dio ciertos poderes milagrosos. Cuando otras personas fueron bautizadas en agua para perdón de pecados, ellas también, primero, recibieron el Espíritu Santo, el cual ya había sido derramado en el día de Pentecostés, y por tanto estaba disponible a todos. Fíjese bien en lo que dice Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39. En este mismo día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo hubiera sido derramado conforme a la profecía de Joel y la promesa de Cristo, la Biblia dice en Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto es lo que ellos tenían que hacer. Era mandamiento de Dios que estos creyentes se arrepintieran y que se bautizaran, en agua en este caso, para recibir perdón de pecados, en nombre de Cristo Jesús. Y así dice, les promete, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora fíjese bien en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos capítulo 2 y el capítulo 1 hay solamente una promesa.
es la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Y ellos lo iban a recibir mediante el arrepentimiento y el bautismo en agua para perdón de pecados. Iban a recibir el don del Espíritu Santo, no solamente ellos, sino cuantos el Señor nuestro Dios llamare de todas las naciones. Así que, así como fue en el caso de los apóstoles, que se recibió el Espíritu Santo, en este caso de ellos, mediante el arrepentimiento y el bautismo en agua. Y segundo, por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. El Espíritu Santo les dio ciertos poderes milagrosos. Ahora, vamos a estudiar este punto en más detalle en otra lección, pero creo que vale la pena leer en Hechos capítulo 8, versículos 12 al 19 ahora, para ver la distinción entre la promesa de recibir el don del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que Cristo había dado, que el Espíritu iba a morar en todo creyente, y luego la promesa de poder, que fue únicamente a los apóstoles y luego por medio de los apóstoles, o sea, por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Estamos viendo las promesas distintas. 1, la recepción del Espíritu Santo. 2, la recepción de poder que el Espíritu Santo repartía en aquel entonces, y repartía este poder a cristianos por medio de la imposición de las manos de los apóstoles de Cristo, y solamente por este medio. En Hechos 8, versículos 12 al 19, nosotros encontramos estas palabras. Pero cuando creyeron a Felipe, habla de los de Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora estos creyeron y se bautizaron, en respuesta a la predicación del evangelio de Cristo. Esto nos recuerda lo que Cristo enseñó en Marcos 16, 15 al 16. Y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, estas personas se salvaron. Pero todavía no habían recibido ningún poder del Espíritu Santo. El versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Así que se recibe el Espíritu, y luego el Espíritu da poderes milagrosos palpables, en este caso, aún para Simón, que quería comprar este poder también. Ahora, con esto en mente, debemos pasar a otro punto, y es el hecho que el bautismo en el Espíritu Santo es un acto cumplido, pero que trae una bendición continua, presente para nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es un acto cumplido, del cual todos los hombres pueden recibir el beneficio por obediencia al Evangelio de Cristo. Es un acto cumplido que hace posible una bendición presente. Así que la Biblia no enseña que usted y yo debemos pedir ni esperar recibir el bautismo en el Espíritu Santo hoy día. Es un acto que ya se cumplió. El Espíritu Santo fue derramado. No obstante, esto no quiere decir que nosotros no recibimos ningún beneficio
por aquel acto de derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en el día de Pentecostés. Al contrario, recibimos una bendición en el tiempo presente, ahora todavía, por este acto que se llevó a cabo en aquel día de Pentecostés. Algo tan importante, no fue solamente para que aquellos que estuvieran presentes en aquel día recibieran algún beneficio. Nosotros hasta el día de hoy beneficiamos de lo que sucedió en aquel día. Yo creo, es mi convicción, que hubo solamente una ocasión en la cual el Espíritu Santo fue derramado del cielo por Cristo. O sea, cuando hubo bautismo en el Espíritu Santo. Y creo que esa ocasión fue en el día de Pentecostés. Ahora, yo sé que hay muchos hermanos, muchas personas que creen que el bautismo en el Espíritu Santo sucedió 2 veces, también sobre la casa de Cornelio. Y este es un punto que estaremos considerando más adelante, acerca de la casa de Cornelio. Pero por el momento solamente quiero proponerles que es un acto cumplido una sola vez en el día de Pentecostés, del cual nosotros todavía recibimos beneficios. Hay muchas personas que creen que todavía se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Creo que estas personas están rotundamente equivocadas. Ahora, con mis hermanos que creen que sucedió 2 veces, no tengo grande argumento. Creo que se equivocan, pero no vamos a dividirnos sobre esto de ninguna manera. Nada más les quiero proponer, les quiero exponer lo que entiendo de las Escrituras sobre este punto. Quiero aclararles nuevamente que no soy experto en cuanto al Espíritu Santo. No pretendo tener todas las respuestas sobre este tema, especialmente sobre el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Solamente les puedo presentar el fruto de mi estudio y de lo que he podido entender o creo entender de las Sagradas Escrituras sobre este tema. Usted tendrá que examinar las Escrituras, porque ellas no mienten, ellas no se equivocan. Yo puedo equivocarme, usted puede equivocarse. Las Escrituras no cambian si nosotros nos equivocamos. Las Escrituras permanecen veraces. Así que siempre acudamos a ellas para aprobar o para desaprobar alguna enseñanza. Les sugiero que hubo solamente una ocasión en la cual el Espíritu Santo fue derramado del cielo por Cristo, y esta ocasión fue en el día de Pentecostés. Y creo que esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Joel lo profetizó en Joel capítulo 2. Cristo lo cumplió en Hechos capítulo 2. En Hechos 2:33 la Biblia dice: así que exaltado, Pedro está explicando a la multitud en el día de Pentecostés lo que había sucedido, hablando acerca de la profecía y la promesa del Espíritu Santo. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Ahora, la frase ha derramado indica que todo fue derramado. En Apocalipsis capítulo 16, hablando de las diferentes copas de ira que se iban a derramar sobre los perseguidores del pueblo de Dios, en Apocalipsis 16 la Biblia usa la misma palabra. Por ejemplo, el versículo 2 dice: fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. No queremos entrar en el significado del Apocalipsis en este estudio. Nada más la palabra derramó su copa significa que tomó la copa y la vació, la derramó una vez completamente, derramó todo el contenido de esta copa. Es la misma palabra que se usa al decir que el Espíritu Santo fue derramado. La Escritura nos enseña, con la misma palabra, que la sangre de Cristo
fue derramada. Creo que esta comparación es muy importante. En Mateo 26, versículo 28, la Biblia dice, Mateo 26, 28, Cristo está hablando con sus apóstoles en la cena del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Esperamos que la derrame muchas veces? Claro que no. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 26 al 28, que la derramó una vez para siempre. Y así fue también con el derramamiento del Espíritu Santo, una vez para siempre. ¿Significa esto que el derramamiento de la sangre de Cristo no trae ningún beneficio para nosotros? Claro que trae beneficio para nosotros. Es la sangre de Cristo que nos limpia, que nos redime, que nos da salvación. La sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo está disponible a todos los hombres de todas las épocas hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo también está disponible a todos los hombres hasta el día de hoy por el mismo medio que la sangre de Cristo, por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. El acto del derramamiento de la sangre de Cristo, una sola vez, y así también el acto del bautismo en el Espíritu Santo fue un acto único, cumplido en el día de Pentecostés. Cuando consideramos desde un punto de vista gramatical, el verbo ha derramado, el tiempo del verbo griego ha derramado, está enfatizando esta verdad. Significa algo cumplido en el pasado. El derramamiento del Espíritu Santo ya se cumplió, ya estuvo. El mismo hecho lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 6. Hablando acerca del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El verbo derramó es tiempo pasado, es decir, tiempo cumplido. Así que es un acto cumplido. Pero, en Hechos capítulo 2, versículo 33, donde el apóstol Pedro declara que Cristo ya ha derramado, que es algo cumplido, que el bautismo en el Espíritu Santo ya se cumplió. Luego nos explica que todos podemos recibir la bendición de este Espíritu derramado. Este es su significado en Hechos 2:38, si no lo mal entiendo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no les estaba diciendo, fíjese bien, no les estaba diciendo que Dios iba a derramar su Espíritu otra vez. Lo que les estaba explicando es que como resultado de lo que había sucedido en este día, en el día de Pentecostés, lo que había sucedido en ese día había dado como resultado que el Espíritu Santo estaba disponible de aquel día en adelante a aquellos y a todos por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Pedro les dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Quiero repetir lo que dije antes. En Hechos capítulos 1 y 2 se habla de una promesa del Padre, y solamente una, y es la recepción del Espíritu Santo. Es imposible pensar que Pedro pueda estar hablando de otra promesa. Esta promesa de recibir el Espíritu Santo no era solamente para los apóstoles, ni solamente para aquellos de la generación presente, sino para todos los que fueren llamados por medio del Evangelio. Así que, aunque
bautismo en el Espíritu Santo es ciertamente un acto cumplido. También es una bendición presente aún para nosotros. No somos bautizados en el Espíritu Santo. Recibimos el beneficio del derramamiento del Espíritu en aquel día. Creo que si examinamos cuidadosamente lo que Pedro cita en Hechos 2:17 acerca de la profecía de Joel, cuando él dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. En esto encontramos lo mismo, que la bendición no fue solamente para aquellos en aquel tiempo, ni aquel día, sino que es algo que Dios estaba dando sobre toda carne. Ahora, toda carne no se refiere solamente a los apóstoles, mis estimados hermanos. Esto no es posible. Toda carne no puede referirse solamente a los apóstoles, aunque ciertamente es limitada por el requisito de responder con arrepentimiento y el bautismo en agua al llamamiento del Evangelio, según Hechos 2, 38 y 39. Lo mismo se puede decir de la promesa que Juan hizo, Juan el Bautista, hablando al pueblo. Fíjese bien, al pueblo, en Lucas 3:15. Respondió Juan diciendo a todos, yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, es el mismo os, el mismo vosotros. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Juan entendía que el bautismo en el Espíritu Santo era para todos aquellos que querían recibirlo, basado por supuesto en seguir a Cristo. Para los demás, el Señor tenía preparado el bautismo en fuego. Y así es hoy día. Aquel que obedece, recibe el Espíritu Santo. Aquel que desobedece, recibe el castigo de Dios. Bueno, estudiaremos más acerca del bautismo en fuego más adelante. Pero por el momento entendamos que aunque el Espíritu fue derramado solamente una vez, todos podemos recibirlo cuando obedecemos el Evangelio de Cristo. Ahora, quiero aclarar, no quiero que nadie me malentienda. Esto no incluye ningún poder milagroso. La promesa del Espíritu Santo fue para todos, pero la promesa de poder fue dada exclusivamente por Cristo a los apóstoles en Hechos 1, versículo 8. Entendamos la diferencia entre estos dos puntos. La diferencia entre el Espíritu Santo y el poder que el Espíritu daba. El poder fue prometido exclusivamente a los apóstoles y luego fue transmitido solamente por medio de los apóstoles. Ahora, quiero referirme por unos momentos a la casa de Cornelio, porque hay algunas personas que creen que lo que sucedió en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10 sea lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 2, y por tanto lo consideran como una contradicción de la idea que estoy presentando, que el Espíritu Santo fuera derramado solamente una vez. O sea que hubo solamente un caso del bautismo en el Espíritu Santo. Por tanto, debemos analizar esto cuidadosamente, y creo que veremos que en vez de contradecir, confirma lo que hemos estado estudiando. Ahora le suplico, por favor, que lea Hechos capítulo 10, todo el capítulo, para ver el contexto de lo que estaba sucediendo y lo que sucedió en ese día. En resumen, por medio de una serie de visiones, el apóstol Pedro fue llevado a la casa de un gentil llamado Cornelio para predicarle el Evangelio. Hasta esta ocasión, los cristianos judíos no aceptaban que los gentiles entraran en el reino de Dios. No habían entendido que el Evangelio no solamente era para judíos, sino también para griegos, para gentiles. Es cierto que Dios
había revelado desde el día de Pentecostés, que era para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, pero ellos no lo habían entendido. No habían entendido lo que Dios reveló a Pedro en esta ocasión. En Hechos 10:35, Pedro lo expresó, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y así fue que Pedro, acompañado en esta ocasión por otros judíos cristianos, pero judíos, Pedro empezó a predicar el evangelio a estos gentiles de la casa de Cornelio. Y la Biblia dice, en Hechos 10, versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, versículos 44 al 48. Naturalmente, cuando Pedro contó lo que sucedió a la iglesia del Señor en Jerusalén, todos judíos, estos cristianos, al principio dudaban de que realmente fuera correcto haber bautizado a los gentiles. Fue el primer caso que se bautizaran a personas de otras naciones. Pero cuando luego supieron todos los detalles del caso, se convencieron. Pedro les dijo en Hechos 11, 15 al 18, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora es bien importante que entendamos el propósito por lo cual sucedió esto en la casa de Cornelio. No hay duda que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No hay duda que ellos hablaron en lenguas, magnificaban a Dios. No hay duda que como resultado fueron bautizados en agua para recibir la salvación. Ahora, es evidente que esto fue necesario para que los cristianos judíos entendieran que los gentiles también podían recibir el perdón de pecados mediante el arrepentimiento y el bautismo en agua. Es evidente por 3 razones. Primero, cuando esto sucedió, la respuesta de Pedro fue declarar que ya no podían impedir el bautismo de estas personas en agua y mandó bautizarles. Hechos 10, 47 al 48. O sea, antes de este momento, era bien probable que si él proponía bautizar a estas personas, los hermanos judíos presentes no lo iban a permitir. Pero ya ha sucedido esto. Pedro declaró, ya no podemos impedir el bautismo de estas personas. Una segunda razón por la cual es evidente que el Espíritu Santo cayó sobre los de la casa de Cornelio para convencer a los cristianos judíos que los gentiles también podían recibir el perdón de pecados por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua, es que cuando Pedro defendió el bautismo de estas personas ante la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 11, él usó de este mismo argumento y los cristianos en Jerusalén entendieron de la misma manera, como ya estudiamos en Hechos 11, versículos 15 al 18, declarando ellos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Y 3, la tercera razón, es la siguiente. Cuando tuvieron la reunión en la ciudad de Jerusalén, más tarde, para eliminar toda distinción entre judíos y gentiles, y también para eliminar la idea que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos, el apóstol Pedro usó el mismo argumento, refiriéndose a este caso. En Hechos 15, versículos 6 al 11, la Biblia dice: Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. El asunto es que algunos decían que los cristianos gentiles tenían que ser circuncidados y que tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjese bien, en el versículo 8, Pedro dice que Dios les dio testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que Dios les dio? Que les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ellos hablaron en lenguas, exactamente como los apóstoles habían hablado en lenguas, y esta señal, este testimonio de Dios, testimonio divino, mediante el poder milagroso que Dios dio a los gentiles, fue testimonio para que ellos los aceptaran y que entendieran que Dios les estaba purificando sus corazones también por medio de la fe. Dios dio el poder de hablar en lenguas a los de la casa de Cornelio para enseñar a los cristianos judíos que gentiles y judíos son salvos por la gracia del Señor Jesucristo de igual modo. Sin la intervención directa de Dios, hubiera sido imposible convencer a los judíos de esta verdad. Tal fue el propósito por el cual los gentiles de la casa de Cornelio recibieron poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Y es importante que nosotros notemos que sea cual sea lo que sucedió en aquel día, este acontecimiento no es prueba que va a suceder lo mismo a creyentes hoy día. Les sucedió a ellos, y solamente a ellos, y les sucedió por una razón bien única, y esta razón ya no existe hoy día. Además, es importante notar que el Espíritu Santo no cayó sobre estas personas para salvarlos. No cayó sobre ellos para darles salvación, ni para crear fe en ellos, ni para santificarlos, de ninguna manera. La salvación de ellos vino por creer y obedecer el Evangelio que Pedro les predicó. El Espíritu Santo, ningún poder del Espíritu Santo, no es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y tal fue el caso para Cornelio y su casa, y todos los casos en el libro de los Hechos. El ángel le había dicho a Cornelio que Pedro le iba a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11, versículo 14. Y en Hechos 15, versículo 7, el apóstol Pedro declaró: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ellos creyeron y fueron salvos por las palabras que oyeron de la boca de Pedro, o sea, el Evangelio de Cristo. No fueron salvos porque el Espíritu Santo les iluminara. Para ser salvos, tuvieron que ser bautizados en agua,
como todos los hombres. Y esto es exactamente lo que encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 47 al 48, cuando Pedro les mandó que fueran bautizados. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Dijo en el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, lo hicieron. Y lo hicieron después que el Espíritu cayó sobre ellos. Fueron salvos cuando fueron bautizados. No fueron salvos cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Además, debemos entender que los de la casa de Cornelio no recibieron el Espíritu Santo en sus corazones para sello de su salvación. No tenían la salvación todavía. El Espíritu cayó sobre ellos. Y cuando cayó sobre ellos, fue para darles el poder milagroso de hablar en lenguas. Ahora ya hemos estudiado ampliamente la diferencia entre el Espíritu Santo y los dones milagrosos que el Espíritu Santo daba a ciertos hombres. El texto bíblico dice claramente que lo que los de la casa de Cornelio recibieron fue el poder de hablar en lenguas. El versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este fue el testimonio que Dios les estaba aprobando y que el Espíritu Santo estaba disponible también a los gentiles. Es por eso que Pedro dijo que el Espíritu había caído sobre los de la casa de Cornelio, como sobre los apóstoles al principio. Ambos recibieron el poder de hablar en lenguas, uno de los dones que el Espíritu Santo daba en aquel tiempo. Así que el hecho que los de la casa de Cornelio recibieron el poder de hablar en lenguas era prueba irrefutable que la salvación y el Espíritu Santo también estaban disponibles, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pero los de la casa de Cornelio no fueron bautizados en el Espíritu Santo en aquel día, porque el Espíritu Santo ya había sido derramado. Ahora, quiero que consideren conmigo, por favor, un punto gramatical. Yo sé que es tal vez un poco complicado, pero realmente no es tan difícil. Creo que todos podemos entender este punto. Creo que los lectores originales, los que leyeron este texto en griego, bien entendieron este punto y esta diferencia, y creo que es importante que nosotros lo entendamos. En Hechos capítulo 10, versículo 45, el texto bíblico dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sabemos que el don del Espíritu Santo es el Espíritu mismo. Hechos 2:38, Hechos 5:32 enseña que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Gálatas 4:6 enseña que Dios ha enviado el Espíritu a nuestros corazones porque somos hijos suyos. Ahora, esta es la bendición que todos los hombres, gentiles y judíos, pueden recibir porque el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés, de allí en adelante, el Espíritu Santo estaba disponible a todos los hombres mediante la obediencia al Evangelio de Cristo. Y esto es exactamente lo que señala el tiempo del verbo se derramase. El tiempo en el griego es el perfecto. Y esto señala un acto cumplido en el pasado, con los resultados o beneficios continuando en el presente. Fíjese bien, es un punto de acción, algo que ya sucedió. No sigue sucediendo, ya sucedió. El acto ya sucedió. La acción está cumplida. Pero esta acción cumplida deja resultados que continúan.
hay un terremoto. Hubo terremoto. Pero después de este terremoto hay resultados: casas derrumbadas, grietas en la tierra, daños materiales que permanecen. Estos resultados continúan, aunque el terremoto se acabó, ya se cumplió, pero los resultados continúan. Y esto es el significado de este verbo griego del tiempo perfecto, se derramase. Es un punto de acción ya cumplida. Un acto cumplido en el pasado, con los resultados, o beneficios en este caso, continuando en el presente. Un punto de acción ya cumplida, con el resultado continuando en el presente. Ahora, apliquemos este conocimiento al derramamiento del Espíritu Santo y la recepción del Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Esto ya lo estudiamos ampliamente, la Biblia lo dice claramente, el Espíritu fue derramado. Esta es acción cumplida. Pero ahora, de este día en adelante, de aquel día de Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo está disponible a todos los hombres por medio de la obediencia al Evangelio. O sea, un resultado que continúa. Ahora, lo que Lucas escribe en Hechos 10:45, al decir que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, lo que Lucas escribe es que los cristianos judíos quedaron atónitos, que el derramamiento del Espíritu, ¿y cuándo se efectuó esto? Efectuado en el día de Pentecostés, pero con un beneficio todavía permanente, que el derramamiento del Espíritu había sido también para los gentiles. Es decir, que ellos, al fin, los judíos cristianos al fin, reconocieron lo que Joel había dicho, lo que el apóstol Pedro mismo había declarado, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu fue derramado sobre toda carne. Esto es lo que Joel había profetizado, que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, no solamente sobre los gentiles, sino sobre todos. El apóstol Pedro, cuando dijo, la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa era también para ellos. Pedro no sabía que se refería en aquel entonces a los gentiles, pero así era. El tiempo del verbo se derramase. No dice, fíjese bien, no dice que el Espíritu fue derramado sobre los gentiles en aquel día, en la casa de Cornelio. Dice que fue derramado en algún tiempo en el pasado, y que hasta el día de hoy, hasta el día cuando Pedro estuvo con ellos en la casa de Cornelio, todavía quedaba derramado y disponible el Espíritu Santo. Sabemos que aquel día cuando fue derramado fue el día de Pentecostés. El don de hablar en lenguas que ellos recibieron fue prueba que el Espíritu Santo había sido derramado para ellos también en el día de Pentecostés. De otra manera, el Espíritu Santo no les habría dado este poder. Así que cuando ellos obedecieron el mandamiento de ser bautizados en agua, recibieron el perdón de pecados y recibieron el Espíritu Santo. Este es mi entendimiento en este asunto. Hay otros hermanos que lo entienden de otra manera. No tengo gran pleito con ellos de ninguna manera. Si usted quiere seguir creyendo que el Espíritu se derramó 2 veces, que se derramó en el día de Pentecostés y se derramó sobre la casa de Cornelio también en Hechos capítulo 10, y que solamente en estas 2 ocasiones se derramó, está bien, pero creo que está equivocado y creo que
un análisis cuidadoso del texto apoya lo que estamos diciendo. Que el Espíritu Santo fue derramado solamente una vez, que hubo un bautismo en el Espíritu Santo efectuado por Cristo en el día de Pentecostés. Por tanto, el caso de la casa de Cornelio no es un segundo caso del bautismo en el Espíritu Santo. Al contrario, creo que es la prueba que el Espíritu fue derramado sobre toda carne en el día de Pentecostés. Que el Espíritu está disponible a todos los hombres, judíos y gentiles. Y que el Espíritu Santo ha estado disponible desde el día de Pentecostés cuando fue derramado. Está disponible, de esto estoy seguro. Está disponible a todos aquellos que reciben el llamamiento de Dios por medio del Evangelio. Cualquier persona hoy día puede recibirlo también cuando obedece la palabra del Evangelio. Ahora quiero dar un breve resumen de lo que hemos aprendido acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Primero, el bautismo en el Espíritu Santo no fue para dar el perdón de pecados. No nos salva el bautismo en el Espíritu Santo, de ninguna manera. Nunca fue con este propósito en mente. El bautismo en el Espíritu Santo fue administrado solamente por Cristo Jesús. Él es el bautizador. Tercero, el bautismo en el Espíritu Santo aconteció solamente una vez, en el día de Pentecostés. Pero los beneficios de este derramamiento del Espíritu continúan para siempre, para todos aquellos que obedecen el Evangelio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, el arrepentimiento de sus pecados, la confesión de su fe, el bautismo en agua, para perdón de los pecados. En este caso, todos reciben el Espíritu Santo, todos los que obedecen el Evangelio. Cuarto, el bautismo en el Espíritu Santo no fue la recepción de poderes milagrosos, como los de la sanidad, el poder hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Este no es la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo daba estos poderes a ciertos individuos, según su voluntad, especialmente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Quinto, el bautismo en el Espíritu Santo no fue la recepción de la inspiración. Hubo inspiración antes del derramamiento del Espíritu Santo, así como hubo poderes milagrosos antes del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Y lo que acabamos de estudiar es que los de la casa de Cornelio no fueron bautizados en el Espíritu Santo en aquella ocasión. Ellos recibieron un poder, un don milagroso del Espíritu Santo para convencer a los judíos que ellos también podían ser salvos por fe en Cristo. Cuando ellos fueron bautizados en agua para perdón de pecados, también recibieron el Espíritu Santo que había sido derramado en el día de Pentecostés, tanto para gentiles como para judíos. ¿Y nosotros podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo hoy día? De ninguna manera. Fue un acontecimiento único. Se cumplió. Pero lo que nosotros recibimos hoy día son los mismos beneficios que aquellos. Cuando obedecemos el Evangelio, recibimos el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para todas las gentes, en todas las generaciones, que obedecen el llamamiento de Dios. El propósito de Dios en derramar el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue sencillamente hacer disponible a todos los hombres la recepción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues sencillamente por medio de la fe en Cristo, el arrepentimiento, la confesión de fe y el bautismo en agua para perdón de pecados, según la promesa en Hechos 2:38 y Hechos 5, versículo 32.
Esto concluye nuestro estudio acerca del bautismo en el Espíritu Santo, pero dentro de esta lección hemos incluido también un estudio acerca del bautismo en fuego, porque muchas personas han pensado que el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego sean la misma cosa. Creen que el fuego tiene que ver con la recepción de la promesa del Espíritu Santo, pero vamos a ver que no es así. Así que incluido dentro de este estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos una lección muy breve acerca del bautismo en fuego.